Esto es Subterfuge Radio. Sirve esto de escribir como excusa para revivir los placeres de la vida, revolcarse en ellos como un gorrino e incluso descubrir nuevas formas de exprimirlos. No solo de pan vive el hombre y no solo de tragedias se nutre el arte, que si bien puede darse de bruces con el desastre, es parte de su talento darle la vuelta, remodelarlo incluso con el fin de hacerlo disfrutable. Comerse una gamba en mal estado puede llevarte a la gran agonía de la intoxicación, a convertir cada minuto en un infierno, como diría un famoso engendro de los Simpson. Pero al relatarlo, al escribir de ello, la ardiente mano de Satanás jugando al yo-yo con tus intestinos puede convertirse en una descacharrante anécdota o hasta en una filosófica moraleja existencial. La palabra, tratada con mimo e ingenio, es capaz de convertirlo todo en un juego, para reír, llorar o herir. Eso ya depende. Hablando, pues, de palabras y comida, ¿qué mejor que usar las primeras para dirigirse a la segunda? Es el acto premeditado que más veces llevamos a cabo al día, a excepción de cagapoquitos y chutados de Ozempic. Y es también uno de los grandes placeres cotidianos a los que la literatura, con todos los goces, jamás ha dado la espalda. Porque en el comer y en el beber, claro, se esconde una piedra roseta con la que explicar mucho de lo que es la vida. Por eso, en La casa del lúculo, Julio Camba escribió aquello de: el que sea capaz de quedarse con ganas ante un buen plato por temor a engordar, se quedará también con ganas ante todas las otras cosas agradables que hay en la vida. La comida y la palabra al servicio de la verdad. Por eso, como Camba, hubo tantos otros escritores que pasearon sus comidas por las crónicas, como Josep Pla, Manuel Vázquez Montalbán, Luján o Cunqueiro. Y de eso vamos a hablar hoy en este episodio de Palabras en Vena, el podcast de Subterfuge Radio para vosotros, yonkis de las palabras, de la literatura gourmet, de la liturgia de la gastronomía y de cómo convertirla en un relato es otra forma de seguir disfrutándolo. Para ello tengo el placer de presentar a uno de los paladares plumíferos patrios que perfectamente podría haber engordado las filas de los antes citados. Juan Manuel Belver. ¿Cómo estás, Juanma? Hola, Galo. Encantado de estar aquí en esta casa. Subterfuge me trae muchos recuerdos de mi etapa como profesional de la música y me encanta porque las instalaciones se han enriquecido con una colección fascinante de memorabilia. Desde luego, son de lo más maximalistas. Aquí el minimalismo no se entiende mucho. Periodista especializado en gastronomía, cultura y estilo de vida, aunque también musical, Juan Manuel Belver estuvo 18 años vinculado a El Mundo. Dirigió varios suplementos de fin de semana y fue corresponsal político en París. En 2001 obtuvo el Premio Nacional de Gastronomía y en 2013 fue condecorado por la República Francesa y nombrado Caballero de la Orden del Mérito Agrícola. Una cosa que, por cierto, luego hablaremos. Ahora colabora en La Vanguardia y en The Objective y ha escrito un ensayo recientemente llamado Contra los foodies. Voy a entrar... Vamos a ir un poco por el principio, ¿no? Y por partes, como dijo esa manida frase de Jack el Destripador. Antes de entrar en cosas con lo gourmand, quiero que me cuentes un poco sobre esa etapa gloriosa del periodismo, en la que tuviste la ventaja de participar, ¿no? Dándote el lujo de escribir y de disfrutar a medida que escribías y hacías esas crónicas y esas cosas, que a día de hoy, pues bueno, casi parece como una rememoranza de tiempos mejores. Pues mira, ¿cómo decirlo? Yo crecí de adolescente en plena transición española en el Madrid de la movida madrileña. Aquella época era una época fascinante. Fascinante por la llegada de las libertades, fascinante porque había un frenesí creativo, artístico. A la mayoría nos faltaba técnica, pero todo el mundo estaba en un grupo, hacía vídeos, escribía, pintaba, diseñaba. Muy efervescente. Sí, todo. sí. Malasaña, que había sido un reducto hippie, en su época de repente se convirtió en un reducto de la nueva ola y del punk. Surgían bares por doquier, salas de concierto efímeras porque los vecinos rápidamente se quejaban y a mí me encantaba la música. Yo caí fascinado con la música desde pequeño y con la movida, pues aquello fue un caldo de cultivo para mí formidable. Compraba discos en mis viajes al extranjero, me compraba revistas, primero revistas españolas, luego francesas, luego inglesas, americanas. Empecé a hacer de todo.
fanzines, tuve grupos. Me consta que tocaste en el Rocola incluso, ¿no? Toqué en Rocola varias veces, fui finalista del Villa de Madrid en el año 83 en aquella eliminatoria que ganaron los Números Rojos, que era el grupo de Fernando y Guille Martín. Bueno, luego nos fuimos a la mili, el guitarrista se fue a estudiar a Toulouse y tampoco el batería estudiaba medicina, empezamos a tener más líos para ensayar y además yo me di cuenta de que lo que mejor hacía era escribir y contar historias. Entonces me matriculé en periodismo para tranquilidad de mi padre, que creía que me quería dedicar a la música. Y en periodismo, curiosamente, lo primero que nos dijo el profesor de Redacción Periodística 1 fue: chicos, esto está muy difícil, la profesión tiene mucha gente, tenéis que especializaros. El que se especialice en algo que le guste encontrará mucho más fácil entrar en un medio importante. Bueno, y yo pensé, pues mira, a mí lo que más me gusta es la música, mayor excusa, si cabe, claro, para estudiar. Entonces, en aquella época no había internet, estamos hablando de los años 80. Me compré muchos más libros, más revistas, más de todo, más discos. Invertía todo lo que conseguía ahorrar en eso. Y había veces que tenías que elegir entre tomarte unas cañas y comprarte la revista Rock Especial, que era la que me tenía fascinado entonces, que fue la revista Rock Especial, fue, digamos, el caldo de cultivo para Ruta y para Rock Deluxe. Las dos fueron escisiones de Rock Especial. Una escisión y otra una evolución. ¿Cuál es la escisión y cuál es la evolución? Ruta es una escisión y Rock Deluxe una evolución. Ruta quiso hacer algo así como lo que hizo en Inglaterra Moyo, que es reivindicar bajo el eslogan Tiempos de Rock and Roll, reivindicar una fascinación por el rock de aquel momento, que era el rock de moda, entonces era el nuevo rock americano y la nueva psicodelia, y también una fascinación por lo vintage. Mientras que la evolución de Rock Deluxe era hacer una revista mucho más abierta y más volcada en las tendencias, en lo indie, en lo étnico, en el techno, en el jazz, en la fusión, bueno, incluso en el flamenco. Y bueno, eran muy complementarias las dos. Lo que pasa es que se odiaban cortésmente. Efectivamente, yo desde aquí, referencia absoluta a Rock Deluxe que para trabajo en ella. O sea que... Recuerdo, hombre, a ver, es la que se ha mantenido a lo largo de los tiempos, Ruta también, pero recuerdo que no podías escribir en ambas. Era muy difícil, eso lo lograba Manrique. Rafa Cervera y yo en alguna ocasión publicamos en Rock Deluxe, pero éramos sobre todo de Ruta. David S. Mordor, pero casi nadie más. Manrique solo. Manrique. El resto teníamos que elegir y yo elegí Ruta. Y bueno, eso era compatible con La Luna de Madrid, donde yo escribía, una revista muy moderna que tenía aquí en la calle Pintor Moreno Carbonero un chalet en un callejón cerca del Club Deportivo Santiago Apóstol, que tiene las pistas de tenis con arena batida y con tierra batida, que son la leche, que está enfrente del Hotel Puerto América. Y ahí había un chalet en donde estaba la redacción de La Luna y se hacían fiestas fascinantes. O sea, lo de menos es que te pagaran, pero tú de repente llegabas ahí y había una fiesta, con champán, que no sabías quién había patrocinado, pero ahí estaba. Tú salías de un concierto, ibas ahí y estaban en la redacción a las 2 de la mañana, a la 1, todavía maquetando, currando. Había una vida y Entonces fue muy divertido participar en Ruta, participar en La Luna, y luego creamos Boogie con un grupo de madrileños, Gustavo Alonso y Pepo Fuentes, que en paz descanse, y Merche Yoyova, a la que quiero mucho. Creamos la revista Boogie y fue una revista que duró unos años. Fue efímera porque en Madrid nunca hemos logrado saber hacer revistas modernas o de música y rentabilizarlas. ¿A qué te refieres con Madrid? Pues porque las revistas de Barcelona solían aguantar. Popular 1 aguantó, Rock Deluxe aguantó, Ruta 66 aguantó. En cambio, en Madrid, cada vez que hacíamos una revista musical o moderniqui, por alguna razón, no terminaba de funcionar.
Única excepción, y muy respetable, y además es amigo mío, Mariscal Romero con Heavy Rock. Que Heavy Rock lleva aguantando lustros. Desde luego. Lustros. Entonces, pero salvo por eso, que ya está más focalizado en un género muy específico y con unos clientes muy, muy fieles, salvo eso en Madrid no hemos logrado hacer revistas modernas con facilidad. Y luego enseguida llegaron los medios generalistas a quitarnos esa posibilidad, porque luego enseguida lo hizo El País y El Mundo. Pero nos estamos adelantando. Entonces, sí. A mí la prensa especializada me abrió las puertas de la prensa generalista. Yo en los 80 era el crítico de música de Cambio 16. Sí. Compartía página con firmas alucinantes. O sea, cuando pienso que yo he compartido página con Ángel González, que luego fue Premio Nacional de Ensayo, que es uno de los críticos de arte más admirados que yo he conocido, que he compartido página con Laura Cumin, que la coordinadora era Ketty Antolín, que he compartido página con Mauro Armiño, un traductor de Gavafis, que era el crítico teatral. Yo flipo. Aquella era una época espectacular. Y bueno, pues de ahí ya pasé a trabajar en periódicos, en el Grupo Z, en el Grupo 16, en el Independiente y al final en Unidad Editorial, en El Mundo. Y siempre con la música como salvoconducto. Lo que pasa es que no he dejado de escribir de música nunca. De hecho, mi último artículo de música es de hace un par de meses, que hablé de los discos olvidados que son recuperados, con motivo de esta recuperación de bastantes proyectos de Springsteen reciente, y entonces ya ahí metía muchos otros, pues algo de Prefab Sprout, del Black Album de Kiss. De Kiss. Sí, el de Metallica era oficial, el de The Kiss era como pirata durante tiempo, el Basement Tapes de Dylan and the Band, que fue pirata mucho tiempo. Bueno, hay muchos otros casos. Total, que no he parado de escribir de música en todo este tiempo y hago también un programa de radio que se llama Casa Belver, pero no vamos a hacer spam de esto, que estamos en una emisora muy simpática y no vamos a hacer publicidad de la competencia. Vale. Entonces, bueno, la música era diferente. Y ya acabó. Me interesa saber, porque claro, cuando uno escribe de música muchas veces damos por sentado que es simplemente hacer una crónica o una recopilación del anecdotario de una noche o simplemente de las canciones que se han interpretado, pero hay un estilo siempre en las personas que escriben y de hecho no es lo mismo habitualmente una persona que escribe sobre indie que una persona que escribe sobre heavy, que una persona que escribe sobre punk o incluso pues, sobre techno. Al final me da la sensación de que la música termina intoxicando, para bien o para mal, la estructura y la forma, ¿no? de escribir. No sé, es posible. ¿En qué te basabas? Pues mira, es posible. Si tú lo piensas bien, Boris Vian, que fue crítico de jazz, o Jack Kerouac, que escribía mucho inspirado en el bebop. Inspirándote en el bebop, escribes de una manera más entrecortada, como es el bebop, ¿no? Y si lo piensas, sí es posible que el estilo influya. A ver, yo de géneros musicales he escrito menos de zarzuela y de heavy, y últimamente no he escrito sobre trap ni sobre reggaetón, pero he escrito de todos los géneros posibles y me gustan todos. He escrito de bossa nova, de soul, de blues, de música de Nueva Orleans, de todo, de cantautores malditos, de estándares. Los estándares es la etapa del jazz que más me fascina. Irving Berlin, Jerome Kern, Cole Porter, todos los grandes. Los hermanos Gershwin. Total. Entonces, yo creo que al final, cuando trabajas todos los géneros, tu voz es una voz propia. No te influye tanto si escribes de techno que te adaptes al número de beats per minute, ¿no? Tienes una voz propia y una narrativa propia. A mí me parece muy interesante los que hemos pasado por las aulas de la Facultad de Periodismo, que en aquella época eran 5 años, una carrera bastante inflada, hay que reconocerlo. Porque esto en Francia es un grado te piden que hagas un grado de algo y luego son 2 años de periodismo. O eran en mi época. Mucho más sensato. Tú estudiabas literatura y luego hacías periodismo. O política o historia del arte. Sí, que tenía más sentido porque es una forma de comunicar sobre algo. Mientras que aquello era como un cajón desastre donde tenías 4 asignaturas de economía, 4 de derecho, 4 de historia, 4 de literatura, 8 de periodismo, otras 10 de comunicación. Bueno, total, que los que hemos pasado por ahí sí no sabemos
las normas básicas de escribir crónica, crítica, opinión, reportaje, y las aplicamos. Sobre todo, cuando pasas de la prensa especializada a la prensa generalista, tienes un redactor jefe que no te pasa una. Lo primero que te pasa es que escribas correctamente y de acuerdo a norma, que no utilices la primera persona, que no empieces con un adverbio, y luego, que seas cumplidor, que entregues a tiempo, que sepas más que él de este tema y que seas honesto. Esas son unas reglas que se ajustan hoy muy poco a la forma en que muchos influencers, opinólogos, utilizan las redes sociales o sus artículos, porque prácticamente cobran por ellos. Sí, desde luego. Entonces, nosotros en la carrera teníamos una asignatura que era ética y deontología profesional. Bueno, pues eso parece que se ha perdido. Bueno, también te digo una cosa, has hablado de la primera persona, has hablado de una honestidad manifiesta. Yo, como gran fanático del nuevo periodismo, que en este país he practicado, bueno, Vázquez Montalbán lo llegó a practicar, la primera persona era un lujo permisible. Pero para firmas. Para firmas, y claro. para reporteros. Claro, y para reporteros con nombre. Mira, yo fui reportero de la revista Primera Línea, Ajá. antes de que se convirtiera en una revista grotesca solo de tetas. Yo te hablo de una revista en donde Alaska entrevistaba a Fraga Iribarne. Esa revista. Bueno, es una maravilla. Una revista que era moderna, en donde se hacían entrevistas en profundidad a grupos, a pintores, a artistas, a directores de cine, y yo hacía reportajes de ciudades, junto con Miguel Ángel Arenas. Miguel Ángel Arenas, los reportajes de ciudades que él hacía tenían un cariz de exploración de los submundos sexuales de tal o cual capital, y yo lo que exploraba era más la escena cultural de última tendencia, ¿no? Más divertido. Yo me encontraba con de todo, pues desde el dueño de una discoteca hasta un pintor, el dueño de una tienda, un grupo de música, un escritor canalla. Y ahí sí usaba la primera persona, porque en el relato estaban mis encuentros. Efectivamente. Mis encuentros, Claro. Y algún cachondeo que nos traíamos. Claro. Pero entonces el uso de la primera persona era permisible. Pero yo no me he atrevido a usar la primera persona hasta tener, ¿qué te voy a decir?, 30 años de carrera. Porque ahora mismo, con lo poco que se paga a los colaboradores, los que somos veteranos y nos dedicamos a otra cosa, nos alimentamos de otras actividades, no nos compensa escribir usando las reglas de Dovifat y las 5 W y todo eso. Nos compensa si puedo empezar diciendo yo, porque si no, y contar historias personales y contar opiniones tajantes. Si no, no te compensa. Por eso al final ya solo escribo en 2 medios que me permiten, en 3, que me permiten mandar lo que me dé la gana. Yo no propongo temas. Mando lo que quiero. Y eso es un privilegio glorioso. Yo no discuto lo que me van a pagar. Solo les pido libertad para enviar cuando quiera, de lo que quiera. Y eso es maravilloso. Eso lo decía mucho David Gistao, ¿no? Yo sigo escribiendo como me da la gana, que es sí. como la prioridad. Yo por ejemplo, que yo creo que soy esa rara avis que todavía sobrevive solo de las colaboraciones con medios, ¿no? Bravo sí por ti. Sí que priorizo, bueno, de hecho he tenido muchas pugnas y yo habito una lid constante por escribir como quiero en un entorno en el que a veces pues la domesticación y la homologación en determinados medios, sobre todo generalistas, es aberrante. Y hay una necesidad muy abyecta de convertir todo en lo mismo y caer en una homologación que de hecho luego hablaremos con otras cosas. Hombre, los periódicos generalistas, los periódicos de mi época tenían libros de estilo. El del Mundo, el del Desde País. luego. Y esos libros de estilos tenías que seguirlos. Sí, pero bueno. La forma de titular, la Claro. forma de contar. Otra cosa es ya un artículo de autor. Claro, a eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. Claro, que a mí me parece lo más excitante que pueda haber. Una crónica personal de un autor concreto que ha ido a un sitio concreto y te está contando su experiencia. Tienes que ser libre. Y ahí me parece que además se enriquece mucho el Pero vamos, relato. si te sirve de consuelo, yo las Seguro informaciones que veo en periódicos como El País, El Mundo, el ABC, no se hubieran permitido hace 20 o 25 años. Las informaciones que veo son unas informaciones un poquito sesgadas, con mucho epíteto. Eso un redactor jefe de vieja guardia lo hubiera cortado de inmediato. Capado automáticamente. Sí, para hacer una cosa un poquito más aséptica. O sea, que nos estamos permitiendo. Bueno, pues oye, da gusto, ¿no? Menos Vamos mal avanzando. que la precariedad por lo menos te permita cierta libertad hasta cierto punto. Vale, vamos a entrar ya un poco en
en la faceta gastrónoma, ¿no? Que al final es lo que te ha terminado definiendo en cierta medida, aparte de lo musical. Si no me equivoco, de las primeras crónicas, o lo primero que escribes de gastronomía es en Diario 16, en el 91, ¿no? Sí. Mira, ¿cuál fue el motivo y el objeto de tu Yo llego a la de tu gastronomía pluma? por el rock and roll. Ah, mira, joder, me gusta. Digo rock and roll, bueno, por la música moderna. ¿Por qué? Porque en aquella época a los periodistas especializados que estábamos en medios potentes, las majors, sobre todo, tenían muchísimo presupuesto para marketing. Porque no había internet, no había streaming, no se podía hacer una entrevista por Zoom. Entonces, cuando un artista con presupuesto para promoción suficiente iba a hacer una gira o iba a lanzar un nuevo LP, te llevaban. Claro. Te llevaban a ver el lanzamiento del disco, te llevaban a ver el principio de la gira para que escribieras. Y entonces hacían viajes, algunos más en petit comité, pero yo he llegado a hacer viajes para giras potentes con 8 y 10 invitados. Cuando se mimaba al periodista. Estábamos en Londres 2 días, porque un día ibas a hacer las entrevistas, otro día ibas a ver la gira, a ver el debut en la sala de conciertos o el estadio que tocara. Pero esto pasaba igual en cine. Yo he hecho también reportajes de cine y mejor y con más nivel. O sea, yo he ido a Nueva York a hacer una película y el primer día hacías el visionado de la película. El segundo día entrevistabas a una actriz y el tercer día entrevistabas a otra actriz. Entonces estabas 3 días ahí a cuerpo de rey, ¿no? Lo siguiente, porque incluso la productora, que en aquella época era la Fox, te dejaba en la cuenta del hotel $100 para tu manutención, para que gastases como quisieras. La paguita No, satisfactoria. porque no voy a estar preocupándome por ti, pero ya que te obligo a estar aquí 3 días, si no quieres gastar en el hotel, puedes consumir. Quien pudiera esas obligaciones, ¿no? Claro. Ese sadomasoquismo me aplico yo también. Entonces, si en aquella época era fabuloso porque pues, si estabas en una posición buena, que no genuflexa ante la industria. Estoy diciendo de prestigio y de respeto. Luego tú podías poner a parir perfectamente esa gira o ese grupo o ese disco. Que de hecho era el trabajo que tenías que hacer. Entonces, bueno, pues básicamente viajábamos a Londres todos los meses, a Nueva York, a Los Ángeles, a París, a Berlín, a ver cosas. Y yo me acostumbré a investigar dónde comer. Cada vez más. Íbamos a comprar libros a Charing Cross en Londres, a la librería Foyles, que sería como la casa del libro en Madrid, y tenía enfrente otra también muy buena, ETC, más ordenada, pero que no aguantó. Foyles sí ha aguantado. Era un caos de desorden. Y Foyles, junto a todos los libros de rock, que yo me llevaba una maleta vacía para traerla llena de la enciclopedia de la psicodelia, la enciclopedia del blues, lo que fuera, las memorias de Lou Reed, el enésimo libro de la Velvet, que debo tener media docena de la Velvet tengo, para que te hagas una idea. No, total. Y otros tantos de Tom Waits. Eran fascinaciones que te comprabas todo el material que fuera posible. No solo la discografía completa y los piratas, que también, sino libros. Es muy bueno el libro de Gerard Malanga, que estaba muy vinculado a la Factory. Total, que yo llego a un momento en que enfrente de la música estaban los libros de gastronomía y de vino. Y me empieza a interesar. Yo en los viajes me traía siempre, comprando en el duty free, botellas de vino, cajas de queso, productos de toda clase. En Gatwick los vinos estaban más baratos que en una tienda de París, los vinos franceses. Entonces me traía botellas formidables de los grandes chateaux de Burdeos, de Borgoña, del Ródano, de champán, y me traía productos. Y entonces ya llega un momento en que ya en un viaje vas y no hay novedades de música. No hay nada, porque es que ya tienes todo. Claro. Y no te vas a comprar la enésima enciclopedia del Rig. Pues ya tienes 2. Entonces, no. Entonces pasas enfrente y dices, mira, los mejores restaurantes Michelin. Mira, cómo disfrutar del vino, por Émile Penot. Mira, la enciclopedia de los alcoholes, de Alexis Lichine. Entonces, todo eso hace que me empiezo a interesar, me empiezo a leer. Y un verano cayó en mis manos los cuadernos de Pickwick de Néstor Luján. Me los leí y estaba escrito con un lenguaje moderno.
me recordaban un poco a la manera de escribir americana, ¿no? Ujú. Y yo dije, yo quiero escribir de gastronomía como este hombre. Hay cierta desvergonzonería a la hora de escribir, pero al mismo tiempo una desvergonzonería muy elegante a la hora de escribir de gastronomía. Pero tienes que saber mucho. Pero tienes que saber mucho, efectivamente. Tienes que, o sea, no te pueden pillar en un renuncio. No, tienes que eso haber es. viajado, haber comido, haber vivido, haber bebido. Hay una Y tienes experiencia que saber técnica mucho. también detrás, Sí, además. y luego tú ya le echas morro Eso es. y gastas alguna broma. Pero tiene que haber detrás un conocimiento muy sólido. Entonces, llegó un momento en que me pidieron mis compañeros de los viajes que yo eligiera los restaurantes. Esto ya lo he contado muchas veces. Sí. Pero, y llegó un momento en que mis compañeros de Diario 16 me pidieron que escribiera gastronomía. Y cuando fui al Mundo, me dijeron, sí, queremos que escribas de música, pero una página a la semana de gastronomía también, que te hemos leído y eres un crack. Y así empezó todo. Claro, o sea, es gracioso porque llegaste como de rebote a escribir. Al final lo que ha conformado gran parte de tu vida creativa, de tu vida, vamos a decir, en medios y de comunicación, etcétera, y de producción de escritura, vino como de rebote. Quiero decir, tú no lo ibas buscando, no fue una... Bueno, yo era tragón, de joven. Bueno, bien. Siempre me han gustado todos los placeres. No he sido nunca un soso. No, desde luego. O sea, aquí practicamos Y, el hedonismo con, claro, entonces, con compromiso. Ahí había cierta vocación. Pero mira, es que la vida tiene muchas casualidades. Ángel Casas, que era un periodista catalán importante, que estuvo en Musical Express, en el programa de música de la 2 durante muchos años, y luego hacía un programa de variedades que fue muy potente, ¿no? Creo que era el Ángel Casas Show o algo así. Ángel Casas contaba, porque tuve la suerte de cruzármelo un día, que él un día llegó al primer medio de comunicación, debía ser un periódico, allí, y le dijeron, mira, chaval, hay 2 sitios. ¿Periodismo de toros o musical? Y él dijo, como a mí no me gustaban nada los toros, dije que musical y me puse a estudiar inmediatamente para no hacer el ridículo. Por supuesto. Pues fíjate qué casualidades, cómo es la vida. Por cierto, la crítica gastronómica, que soy yo tampoco una persona especialmente taurina, veo que también se asemeja un poco a la crítica de la tauromaquia, por el tono, por la exigencia que hay detrás y por la calidad narrativa muchas veces. O sea, a mí, independientemente de si te gustan o no, tú lees Crónicas Taurinas y es sorprendente la calidad literaria que hay detrás, la experiencia técnica, el nivel de detalle con el que están escritas muchas, ¿no? Sí, sí. Y también se asemeja a muchas otras críticas. La crítica siempre ha sido un género considerado menor, pero que grandes escritores cultivaban. Desde luego. Tanto de toros como de crítica literaria, o crítica musical, o crítica de arte. Hay muchos libros de crítica de arte escritos por eminencias literarias. Por supuesto. O sea que la crítica siempre ha sido una debilidad, una tentación. Me gusta porque eso. te permite contar muchas cosas, pero luego irte por los cerros de Úbeda y volver. Y eso yo lo hago mucho. De repente abro paréntesis, empiezo a contar una cosa y luego me voy y vuelvo. Pero esto, vamos a ver, lo hace incluso en El nombre de la rosa Humberto Eco y en algún libro más. Desde luego. Es que de repente abre un paréntesis y te mete 10 folios de contarte quiénes eran los albigenses. Sí, eso es muy también luego la escritura postmoderna, ¿no? De David Foster Wallace con los pie de páginas que te pueden durar 4 páginas los pie de páginas. Yo soy muy fan de Foster Wallace, incluso le he dedicado una playlist. Oh. Sí, tengo casi todos sus libros y me he visto el documental sobre él. Y también me gusta mucho Pynchon. Pues otro que tal baila, ¿no? De hecho, pero bueno, vamos, me pillan mayor ya. Es decir, yo si me hubieran pillado más joven les hubiera querido imitar, pero yo ya tenía mi propia manera de contar. Bueno, pero eso está muy bien que digas eso, porque llega un punto en el que tú crees que ya tienes una manera de contar asumida y ya dejas de copiar, ya te sabes, ¿no? Lo que pasa es que te influye mucho las lecturas que has tenido. Claro. Yo he hecho muy poca narrativa. Tengo ahí algún par de proyectos en medio, pero sin avanzar. Pero recuerdo que una vez hicimos con mi agencia literaria un proyecto de Cadáver Exquisito, en donde cada uno escribía un capítulo y me tocó a mí el primero.
Y un cadáver exquisito, Sí, que por sí. cierto nunca salió. Pero bueno, fue muy bonito y muy divertido hacerlo, y debe haber 30 o 40 capítulos. Y me tocó el primero, y oye, mi agente me llamó y me dijo, joder, lo has escrito americano. Y para mí fue un halago. Pero claro, es que yo la mayoría de la novela que leí en mis años iniciáticos, en los 20, los 30, no de década, sino de edad, era estadounidense. Era realismo sucio, Sí. eran beatniks, era todo eso. Sí, o sea, has hablado de Kerouac, imagino que también. Carver. Ginsberg, Carver. Todo, sí. Algo bukowskiano también caería por ahí. Sí, yo he sido más de Carver, que es más contenido. Sí, desde luego. A mí, al final, cuando eres un poco más adolescente y cargas un poco esa pubescencia hipersexualizada, Bukowski como que suena muy, muy emocionante, pero poco a poco vas velando o poniéndole una pátina a esa especie como de ebullición sexual, sexueuforizante que tienes, y te termina gustando más, por ejemplo, Raymond Carver, que es Carver está muy bien. Más relajado, ¿no? Catedral, por ejemplo, es un libro de relatos maravilloso. Bueno, Paul Auster también me ha gustado mucho. William Boyd, que no es estadounidense, pero tiene un sentido del humor muy divertido, muy, muy divertido. Y me gustan algunos... El humor por lo general suele ser patrimonio para mí de los británicos. O sea... Sí, a ver, yo antes de que me dedicase a la locura del realismo sucio y de todos estos, a mí me fascina toda la generación de la revista... lo diré. Bueno, toda la generación de Jerome K. Jerome y P.G. Wodehouse y todos los de la literatura irónica británica. Total. La revista que te quería decir se llama la revista Punch. Sí, Punch. Sí, la revista Punch es una gloria. Y influyó muchísimo en escritores españoles luego. Sí. En Jardier Porcela, por ejemplo, está muy influido por la revista Punch y por Wodehouse. Claro, nadie se acuerda de Jardier Porcela o del hombre que hizo La venganza de Don Mendo. Hostia, ahí me has pillado. Totalmente. Bueno, total, que la revista Punch influyó, el humor inglés influyó, y a mí Wodehouse me ha salvado en momentos un poco más tenebrosos de mi vida. Wodehouse me hacía reír muchísimo, es un genio. Totalmente. Las vicisitudes de Bertie Wooster y de Jeeves. Hay una serie que, por cierto, no está en ninguna plataforma y que es gloriosa, con las historias del mayordomo Jeeves y del señorito Wooster, protagonizadas por dos gigantes. Os aconsejo a todos que lo busquéis. Está por ahí en YouTube, pero como un poco cutre. Vale. Pero vale la pena. Entonces, a mí, yo creo que Wodehouse también me ha influido. Entonces, yo tengo esa mezcla del rollo americano y del humor inglés. El humor inglés, sí. A mí Tom Sawyer, por ejemplo, que es uno de los gigantes divertidos, ¿no? De esa tensión, ¿no? De reunión tumultuosa. Sí. A escribir un libro así. Bueno, todo lo de Will, ¿no? Y luego yo soy muy, muy fan de... Joder, ¿cómo es la edad que se te van los nombres? No es cuestión de la edad, a mí también. Del autor de Matadero 5. Sí, Vonnegut. Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut, sí, es maravilloso. Es un genio. Sí. Pero, vamos, a ver, los de ciencia ficción me cuestan más, pero todo el resto es una obra maestra. Vivió la guerra y vivió, yo creo, cosas muy frontales, cosas que desde luego yo creo que degradan mucho el espíritu de esperanza y de vitalidad humana, y yo creo que su única reacción posible frente a todo el terror vivido fue el humor y crear pero un humor vitriólico, claro, una atmósfera negra, pero silencios, al mismo tiempo hay silencios que te estremecen. Totalmente. Entonces, a mí la mezcla de Vonnegut, William Boyd, de Wodehouse y de Carver y todo eso, al final es lo que me ha influido, pero claro, eso en periodismo no se ve. Claro. Hombre, puedes dejar pequeños recados, tentempiés, una frase, un par de ripios, quizá. A mí, como periodistas, en la época del rock, me fascinaba cómo escribía Manrique, porque escribía muy americano. Y en gastronomía mis héroes han sido Luján, Camba y Víctor de la Serna, hijo, que encima tuvo la suerte de que fuera mi amigo. Y luego me gustaba mucho la retranca, la mala leche manchega y de un amigo muy querido que también se fue, que era Lorenzo Díaz, que además era un personaje de radio formidable. Sí, como efectivamente, o sea, me gusta el término retranca. Sí, él era muy mordaz. Efectivamente. A mí me llamaba el joven Torles. ¿El joven Torles? Sí, el joven Torles. Ahí aludiendo, ya sabes,
a la novela alemana de Robert Musil. Pues mira, me voy a soltar un par de Me encanta cosas. que hablemos de literatura porque nadie me pregunta. Hombre, pues... Ni de cine. Pero, hombre, de cine podemos hablar luego si quieres también un poco. En principio, quiero decir, aquí esto es un podcast de palabras, de literatura, etcétera, y para entender que cualquier zutano, cualquier hijo de vecino, tiene placeres literarios, incluso algunos que desconoce. Claro. Como parte de un guión, como parte de una canción, o como un lo cómic, que sea. O un cómic, que son la leche. De hecho, estaba a punto de traerte un cómic de Robert Crumb. Soy fan. Que me encanta. Te diré que una cosa. En mi cuarto de baño tengo una litografía Crumb firmada por ¿Firmada él. por él? Sí, sí. Wow, bueno, La compré en su día. En su día. La compré en su día, una edición que hizo muy bonita. Además, alusiva a una canción de blues Sí. muy curiosa que se llama In and Out in Nashville. Y Crumb saca una escena de esa canción en donde dice: cuando las chicas jóvenes en Nashville hace buen tiempo y van por la falda, con la falda por encima de la rodilla, hacen que los hombres viejos lloren al contemplarlas. Y Crumb hace la escena de dos chavalas estupendas con dos viejos mirándolas llorando. Que imagino que las chavalas además tendrán una condición jamonil muy impresionante, muy Crumb, ¿no? Porque verdaderamente lo pintaba todo muy Robert Crumb. Exactamente, ¿no? Pues un tuve poco la suerte, botero, ¿no? Pero... tuve la suerte de conocer a Robert Crumb ¿En Francia? En Francia, Me imaginaba. cuando hicieron una retrospectiva de su obra en el Museo de Arte Moderno de la ciudad. Y Crumb invitó a sus vecinos de pueblo. Y él contó que él en el pueblo sabían que era dibujante, pero que no sabían que era tan importante. Y que sus vecinos se quedaron flipados cuando vieron la inauguración y el museo y todo. Era un personaje muy curioso, un cascarrabias muy notable, pero muy admirable. Hombre, desarrolló lo que se llama cómics, ¿no? O sea, quiere decir, fue uno de los pilares con su... el cómic de Cat, el gato, ¿era suyo o no? Fitz the Cat, sí, era suyo. Sí, y los Fripp Brothers. Pero fíjate, esos cómics ya me parecen como juveniles. Claro. Me parece más divertido todo el resto. Sí, el toquecito granujiento todavía está por ahí. Bueno, mira, hablando de libros y de tal. Aquí siempre traigo pues un libro, ¿no? Y en este me ha parecido que estaba mirando la biblioteca con todo estartalada, que aquello, bueno, parece una leonera de páginas. Y entre todo eso he encontrado esto... Y he pensado que me venía al pelo. ¿No sé si lo has leído? Serotonina de Michel Houellebecq. No, de Houellebecq he leído otros. Vale. La posibilidad de una isla. Me parece de los mejores. Yo soy muy fanático de Houellebecq. Me cae muy bien él. O sea, de hecho, vive en Argentina, en Almería, creo. Tiene casa en Almería, tenía casa en Almería. Sí, es un sátiro bastante marciano y... Me cae muy bien, está muy loco. Sí. Y está bastante zumbado, pero tiene opiniones muy lúcidas, reiteradamente. Este caso, me ha gustado traértelo porque Houellebecq tiene una cosa que es que en todas sus novelas siempre habla mucho de comida. Siempre sale la comida, siempre sale la bebida. Sin embargo, él parece esmirriado. Absolutamente. Y tiene pinta de irse a suicidar mañana. Efectivamente. Bueno, eso un hedonista no es así. En gran medida, en más de una novela habla precisamente del suicidio asistido como una de las salidas. O sea, pero es como, yo creo que es un hedonista a la forma antigua, ¿no? Concibe tanto la muerte como la vida como parte de lo mismo, intenta exprimirla, siendo plenamente consciente de la muerte y por eso la exprime. Es un gran fanático de los vinos españoles, por ejemplo, sí, eso claro, lo dice mucho. Él veranea aquí. Efectivamente. Pero me hacía gracia traerte esta, primero porque habla bastante de comida, de coñac en especial, y luego, claro, tú fuiste nombrado, por eso lo decía, Caballero de la Orden del Mérito Agrícola. Eso es una condecoración muy que vamos, yo agradezco muchísimo, porque además es muy especial. El otro día estaba en una... Esto va a quedar un poco snob, me lo vais a perdonar, pero... Te dedicas a la gastronomía, no hay nada más snob que eso. Un joven rockero termine diciendo que el otro día estuve invitado a una recepción en la embajada francesa y hablé con la embajadora, eso a los oyentes de este programa les tiene que dar un poco de esperanza, de decir, no todo en la vida es el rock and roll, y como decía la canción de La cabra mecánica, yo por mi parte he acabado hasta el culo de los Doors, la Velvet y Malasaña. Bueno, pues a mí también me ha pasado eso. Yo me he empachado de eso y bueno, oye, también hay otra vida, hay otra vida y es divertida. Champán con la embajadora. Bueno, pues volviendo al tema. Hablando con la embajadora, claro, yo cuando voy a la embajada de Francia vas con una corbata, con una chaqueta y no llevas la medalla porque la medalla se lleva
solamente cuando vas de gala. Claro, te iba a decir, recibido con honores, como... No, si cuando fuese vas un de general. gala, cuando vas de gala a una boda, a una cosa, llevas una medalla. Pero siendo de simplemente caballeros traje oscuro de dress code, tú llevas tu chaqueta y tu traje, pero en la chaqueta es cuando estás condecorado, te pones una tirita. Es un pin que nadie ve, muy pequeñito. Es Un guiño. una cosa que solo ven los que están iniciados. Entonces, Hostia, eso sonó masónico a todo nivel, ¿eh? bueno, ya, pero es que las condecoraciones en Francia son así. Llevas una cosita. Entonces, tiene todo un rango. Por ejemplo, Caballero de las Artes y las Letras es una bandita azul. Michel Houellebecq, de hecho, es caballero de las artes. La Legión de Honor es un pequeño florón rojo. El mérito civil es verde y el mérito agrícola es verde con 2 rayitas azules, rojas. Total, que la embajadora lo ve y dice, tienes... Le poireau se llama en francés, el puerro. Sí. Es una broma para quitarle fuerza al rollo de las condecoraciones, que al final es todo ego. Y entonces se ríe, dice, yo también, y digo, bueno, pero es una condecoración, bueno, no tiene importancia. Y dice, sí, esta es más difícil de conseguir que las artes y las letras y que la Legión de Honor, porque en esta no hay política. Esta la deciden la gente del gremio. Y me gustó, me llenó de orgullo. Luego, hombre, eso pero bueno, chido, de alegría. Antiguos amigos míos de los tiempos del rock and roll me decían que eso de caballero, que dónde estaba en el caballo, bueno. y que menuda gracia, que era eso del mérito agrícola si nunca me habían visto coger un azadón. Bueno, a mí me la dieron por la difusión en el mundo de la gastronomía y del vino francés. Y es verdad que yo he sido muy fan de la gastronomía y del vino francés, pero no solo, yo admiro mucho lo que se hace en España, lo que se hace en Portugal, en Italia, en Latinoamérica, en Australia, en Estados Unidos, en todos los campos. La cocina escandinava, la cocina china. O sea, sí, me declaro afrancesado, pero bueno, porque también tengo un bisabuelo francés, he estudiado en Francia, he vivido en Francia, entonces es verdad. Bueno, no rechacemos lo goyesco, claro, ¿no? Quiero decir, o sea, a mí me parece maravilloso. Quiero decir... Soy afrancesado y mi vino favorito es el Jerez, o sea que no pasa nada, y el champán. Estás frente a una persona que se llama Galo, o sea, ¿qué quiero decir? Estás en casa con eso. Me hace gracia lo del libro, que es a lo que te iba. El libro al final versa en un momento dado sobre un gran conflicto agrícola. Bueno, Houellebecq siempre se le ha tenido como un gran profeta, ¿no? Un poco de Nosferatu. Es verdad que con Plataforma predijo años antes la posibilidad de un atentado yihadista, y luego sucedió las Torres Gemelas. Su misión, que claro, que es la que habla, pues ya sabes, de ese gobierno musulmán. En Francia, sí. En Francia. Sí. Todo para que el Frente Nacional no salga en las elecciones, cosa que de repente hubo un momento en las elecciones pasadas que casi llega a poder asomar. Y en esta habla de las luchas agrícolas de un grupo, un amigo suyo del personaje principal, que está inmerso en luchas agrícolas en Francia, por temas de la PAC, por temas de la falta de apoyo a la agricultura francesa. Y claro, digo... No, yo estoy muy concienciado con las luchas agrícolas. Por eso digo. Y siempre me suelo poner del lado de los agricultores. Al final, en Bruselas hay una serie de lobbies que se salen con la suya para que las leyes les permitan. Entonces, para mí hay que defender al pequeño agricultor, pero también el pequeño agricultor tiene que buscar una forma de valorizar el producto que hace. O sea, no puede hacer un producto excelso, artesano, y luego mal venderlo. Yo creo que las instituciones, y más que las instituciones, porque confiar en las instituciones, yo confío muy poco, así como en los partidos políticos, creo que la sociedad civil, que tenemos que organizarnos para facilitar eso. O sea, no es posible que en España no tengamos mercados de proximidad para pequeños agricultores semanales, como hay en París, en Londres, desde luego, en Francia Nueva York. Es una constante. No, pero semanales. El otro día un amigo me dijo, he encontrado esto que tú dices de los mercados, he encontrado uno buenísimo. Digo, sí, estoy seguro que es buenísimo. Dime la periodicidad. No, mensual, quincenal. No me vale. Tú haces la compra una vez a la semana. Y la manera de que estos tipos vengan de su pueblo
a 50 kilómetros, a 60 kilómetros a traerlo, que vengan el domingo a traértelo, porque el resto de los días trabajan, es hacerlo semanal. Y les compras a ellos directo. Quitas intermediarios. El dinero va para ellos. Pueden valorizar su producto y ganarle. Volvemos a lo primigenio casi. Sí, no, pero es fundamental eso. Es fundamental eso, y también es fundamental que si queremos productos ecológicos, que todos los jóvenes ahora están, y yo el primero, que no soy joven, pero tengo esa mentalidad, todos estamos defendiendo la ecología y la sostenibilidad y el kilómetro cero. Si queremos eso hay que pagarlo. No puede ser que luego digamos que es que nos vamos a comprar a Mercadona porque vale 0,50 una ración de champiñones. Eso es imposible. Igual que el vino. No hay vino que cueste 3 euros. Es mentira. Si cuesta 3 euros, a alguien le han estafado. Al viticultor le han pagado una basura. Y además te lo está vendiendo una industria que hace el beneficio en base al volumen. En los dos casos no mola. No queremos darle a ganar a la industria por volumen ni que estafen al viticultor. O sea, no compréis cutreces. Es así. Total. Yo en ese sentido, hablando de literatura que habla mucho del campo y de Francia, me gusta, vamos a recomendar aquí un libro de John Berger que se llama Puerca Tierra. Berger es un loco y idealizó la vida rural y se fue a vivir al campo. A lo Tugó, ¿no? A una sociedad rural y bueno, las pasó canutas. Se suele pasar canutas, ¿eh? Esa especie de romantización de lo rural. Luego, en el momento en el que la persona, el sujeto llega, se cae el telón y lo que parece muy ideal desde fuera, luego resulta ser bastante más poco gratificante. Bueno, vamos a ir ya con un poco parte de lo que es el ensayo que acabas de publicar, ¿no? Y es que hay una frase de Aldous Huxley que me gusta, que es que se pregunta a él, que dice: ¿y si este mundo fuera el infierno de otro planeta? Y yo creo que no hay... No la conocía, me encanta. Claro, que no hay... Una de las señales, ¿no? de yo ver a figuras luciferinas rondando por ahí es cuando entras en las redes y ves a los execrables foodies que se dividen entre los acéfalos totalmente desnortados y aquellos que, bueno, pues son más disfrutones, simplemente lo comparten de forma, pues... como parte de sus hobbies y de su día a día, pero sin pretensiones, ¿no? Pero en cambio está esa logia de los foodies que se consideran básicamente, bueno, pues, no sé, adalides de la buena gastronomía y yo creo que están más preocupados por hacer una buena fotografía de un plato que casi ni han probado que por, pues, conocer los matices de lo que están probando. A ver, siempre se ha... antes de que existieran los foodies, que es un término relativamente, en el libro cuento, cuando ya no me acuerdo, pero en los años 80 me parece que es cuando surge en un libro americano. Antes de que existieran los foodies, el mundo se dividía entre el gourmet y el gourmand. Ajá. El gourmet era un personaje sofisticado que disfrutaba mucho de los placeres de la mesa, pero de una manera más contenida, más caballeresca, más... flemática, y el gourmand, que era un tragón. Vale. Sí, la palabra francés. Un tragón. Entonces, un gargantúa, un pantagruel. Yo siempre digo que yo hay días que me siento gourmet y otros días que me siento gourmand. Foodie no me he sentido en la vida, porque el foodie me parece un personaje un poco ridículo en su obsesión por airear lo que come y lo que bebe sin discurso. Sin discurso. Que sacan la foto y dejan que el plato se enfríe. Que no escuchan lo que dice el camarero y es que no escuchan lo que dice su contertulio con la persona con la que comparten mesa, que es lo más importante. Lo más importante de compartir una mesa es la persona que la comparte contigo, no el plato. El plato puede molar y sobre todo si vas a uno de los mejores restaurantes del mundo, los protagonistas son el plato. Ahí le tienes que decir a tu acompañante de: oye, perdona, la conversación importante lo dejamos para la sobremesa. Ahora vamos a fijarnos en esto. Pero eso son excepciones. Son 50 o 100 restaurantes en el mundo. El resto es gilipollez. Entonces, el foodie me resulta ridículo en todo eso. Sin embargo, no confundamos este modelo un poco ridículo de foodie. Sí, un poco chasco. Un poco... una astracanada, ¿no? del estereotipo, con influencers, que hay gente muy sólida y muy seria. A mí hay gente que no escribe en prensa
en prensa tradicional que tienen su blog, y hay blogueros que a mí me encantan. Me encanta Philip Regol, me gusta mucho Isaac Agüero, Complicidad Gastronómica, me gusta Estrellas sin Michelin, me divierte Alberto de Luna, aunque me parece que es demasiado exhibicionista, que debería moderar. Yo guardaría sus excesos para la intimidad. Pero hay gente que me gusta, sin duda, ¿eh? No, una cosa no le quita la otra, ¿eh? Yo no estoy diciendo que todo haya de ser incluido y hacer la parte por el todo, pero sí que es cierto que bueno, pues hay una tendencia y hay una canonización del término, y hay muchas personas que se lo adhieren como un pin. Y quizá hay un poco, pues el problema en personas que a lo mejor, hombre, yo creo que comer y disfrutar de los placeres y de acudir a buenos restaurantes o de beber buenos vinos, bueno, pues es un placer bastante popular. Quiero decir, es difícil que una persona más allá de un ortoréxico obsesivo no esté por gozar de todo ello. Claro. Pero bueno, hay gente que no disfruta, ¿eh? Bueno, pues como te decía antes de Canva, pues allá ellos, porque se están perdiendo una de las gracias. Pero hay gente que no disfruta comiendo. No sé, deben ser traumas seguramente infantiles. Hay gente que no disfruta comiendo. Seguramente. Igual que hay gente que no disfruta con otros placeres, pero bueno, oye, es la vida. Tiene que haber... Hay gente pató, como dijo el torero. Totalmente, ¿no? Y es perfectamente respetable una sexual, de una persona que no disfrute comiendo, de una persona, pues yo qué sé, que no disfruta... no sé, todo en mi cabeza ya es sexo o comida, entonces ya todo lo demás ya no tiene valor. Bueno, claro, es que además son muy compatibles. Precisamente, voy a ello. ¿Qué es lo que te iba a decir? Una cosa que me parece que está muy ligada a la comida es la erótica, ¿no? Sí. Hay como unas... Pero a la comida y a la música. Y a la música también. Es que una de las frases que citas en el libro, ¿no? Que me encanta, que me gusta mucho, que es de Vázquez Montalbán, que es la de relacionando lo erótico y lo gastronómico. Dice, no se trata de buscarle tres pies al gato de una supuesta cocina afrodisíaca inexistente, sino de concebir la operación de comer en compañía como una situación afrodisíaca en sí misma, sobre todo si la buena química de los alimentos se corresponde con los comensales. La buena química de la persona con la que estás. Exactamente. Comer bien y beber bien afloja los esfínteres del alma, esto me parece un frasón, desorienta los puntos cardinales de la cultura represiva y condiciona la aparición de una comunicabilidad que no debe desperdiciarse. Nunca lograré escribir tan bien. Pero por eso, cuando alguien lo cuenta de manera inmejorable, lo pongo. Tengo una redactora jefe en La Vanguardia, muy amiga mía, a la que yo quiero y admiro, que me dice a veces, joder, ¿por qué pones tantos entrecomillados? Porque es que para contarlo, yo no voy a poder contarlo mejor. Si encuentro a alguien que lo haya contado perfecto, lo entrecomillo y lo pongo. Pero es honesto. Sí. Habría muchos que lo copiarían. No, pero prefiero citar. Y me gusta mucho porque luego la gente es agradecida. El otro día me encontré con una amiga que me dijo, oye, me he enterado que en tu libro me citas 4 o 5 veces. Digo, pues sí, porque lo cuentas muy bien, lo dices muy bien y ¿por qué no citar? Hay que ser generoso. Estoy totalmente de acuerdo y creo que los entornos culturales, ya que hablamos de música, cine, literatura, lo que nos dé la gana, son nidos de ratas y de buitres muchas veces, en las que la competencia y no digamos el arte y el cine. En la que la competencia es no solo y terrible, la moda, sino es viperina la actitud con la que se desenvuelven muchos. Y hay una búsqueda constante de pisar al contrario para tú elevarte un poco más y asomar y que se te vea un poquito más la facha, esa de hijo de puta que tienes, comparado con otros, ¿no? Yo pensaba que en la escena de la música, en el show business, en el periodismo musical y en todo esto, porque yo he tenido la suerte, además de periodista, pues trabajo en Virgin Records, he vivido esto por dentro, pensaba que había mucho bicho. Cuando yo pasé a dirigir revistas y luego a ser corresponsal en donde yo he escrito de moda, de arte, de cine, de literatura, te encuentras unos ambientes, como tú has dicho, mucho más tóxicos que el ambiente de la música, que es casi naif. Sí. En donde en el fondo somos todos un poco teenagers y estamos tan apasionados por la música, tan fascinados con la música, que lo compartimos todo. Efectivamente. Fíjate, igual de naif es la gastronomía. Sí. Es mucho más chungo otras expresiones artísticas en donde además la cercanía con el poder y la posibilidad del pesebrismo y de las subvenciones estatales, claro, afilan las navajas.
Totalmente. No, desde luego. Y además, sí, lo que dices de la música, yo moviéndome en el mundo de la música por las revistas musicales en las que trabajo, la sensación es mucho más de fraternalidad que, por ejemplo, pues en la literatura o incluso en el periodismo cultural o en la columna o en la opinión, donde además encima de un tiempo a esta parte se ha inmiscuido una tensión ideológica y una tensión fragmentaria rampante, que a mí me deja atónito. O sea, la falta de cordialidad y de camaradería que hay a veces con tal de que, bueno, pues tu crítica sea más leída o más vista que... Es que también hay muchos nervios, porque en este sector estamos sufriendo la crisis de la prensa. Claro. La prensa en España tiene una crisis brutal, la gente no lee. Tenemos lo que nos merecemos, ¿eh? Los editores Seguro. no fueron inteligentes, los editores fueron buscando a toda costa el pinchazo sin darse cuenta de que había que ir pensando cómo se iba a monetizar todo esto. Claro. Y creyendo que los rankings del Estudio General de Medios iban a ser decisivos. Y al final ya no hay kioscos, de la publicidad ya no se vive porque se ha multiplicado por 0. La inteligencia artificial tiene mucho que ver ahí también. Y entonces, ¿cómo vas a lograr que a un público al que has acostumbrado a tener gratis las cosas, te lo pague? Te lo pague. No, lo has dicho impecable, tienes toda la Pero razón. lo hemos ahí. hecho mal, porque en Francia, por ejemplo, sigue habiendo semanarios. Mucho. Y los semanarios, que yo estuve muchos años en uno, los semanarios desaparecieron, pero ni con tetas. Es decir, Interview desapareció. Total. Porque ya estaban las páginas eróticas de Internet mucho más explícitas. Desde luego. Entonces, los semanarios políticos y los semanarios que además trataban los temas sociales y culturales con reportajes profundos, con reflexión, ya no hay. No, y además has En hablado España, de, ¿eh? Claro, has hablado de Interview. Yo siempre, no sé quién leía que hablaba de la Playboy como esa revista que compraba pues el padre de familia o el adolescente, y en mitad de, pues yo qué sé, pues una sesión de onanismo muy, muy concentrada, cuando ya había acabado, giraba la página y veía pues un reportaje de, no sé, pues un escritor o una escritora. Sí, había artículos buenísimos. Había artículos buenísimos, o de, bueno, una periodista, y claro, y de repente decía, pues ya que estoy me lo leo. Entonces se generaba una cultura del interés por no solo por la prensa, sino por el pensamiento y el intelecto. Eso Susan Sontag lo decía mucho, a través de una entrada, digamos, erótica. Pues a través del erotismo luego llegabas a la intelectualidad. Bueno, Juanma, estamos ya llegando a lo que es el final de este maravilloso episodio, que por cierto ha sido, yo lo llamaría como sobrio, ¿no? El episodio. Apenas hemos bebido. Quiero que me des esa opinión controvertida que te he dicho antes y a ver por dónde me tiras, porque, bueno, tienes unas cuantas, ¿no? Seguro. Bueno, yo tengo opiniones controvertidas en demasiadas cosas. Por ejemplo, en temas gastronómicos. Una opinión controvertida es que vamos a hablar de un poco de fast food. Venga. Tenemos a todo el mundo fascinado con las smash burgers. Que son no me interesan. Insoportables. No me interesan. A mí me interesa la hamburguesa gorda. Eso es. Y roja por dentro. Rolliza, botticelliana. Sí, gorda y roja, como la hacen en Alfredos o en algún sitio más de Madrid y por ahí. Y la hamburguesa tiene que ser jugosa y suculenta. Totalmente de acuerdo. No tiene que ser un trozo de suela de zapato. Totalmente de acuerdo. Del mismo modo, las patatas fritas, en la mitad de los sitios no saben hacerlas. Y ¿Cómo es una buena patata frita? Y las patatas industriales, ¿qué os voy a decir? Una marca que hace mucha publicidad como Lays, espero que no me demanden, no es ni patata, es fécula de patata y no está ni frita. O sea, no compréis esas cosas, niños. Mensaje como Maradona diciendo, Sí, no consumas sí. drogas, no compréis patatas que son fécula, ¿no, niños? No compréis fécula, que no es frita. Ya que vas a tomar una cosa engordante y para el colesterol, que te dé placer. Bueno, has dicho lo de las patatas fritas. Venga, me interesa una opinión de pues, un gastrónomo como tú. Una ¿Cómo es buena una buena patata patata frita? Una buena patata frita. Esto no tiene nada de literario, pero también, Raya. Una buena patata frita nunca se cuece previamente. Vale. Una buena patata frita se corta en función de lo que te guste. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las patatas pajas, las patatas allumet, que dicen en Francia, pero me gustan muchas clases de patatas. La patata frita lo que tiene es que estar frita. La técnica ideal es en 2 cocciones. Vale.
una fritura lenta que confite un poco y luego una fritura rabiosa a fuego salvaje para el crunchy. Me encanta que en Palabras en Vena podemos ser hasta Carlos Arguiñano también. Aquí hay Aquí opción, estamos para todo. Hay opción para todo. Bueno, pues oye, lo de las smash burgers estoy absolutamente de acuerdo. Es algo que yo no entiendo, no comprendo a qué fin esa especie de plasta que tiene el aspecto de un chicle adherido al cimiento se ha puesto de moda, teniendo en cuenta que lo que tú dices, a mí me gusta que rebose, o sea, que parezca como una fruta que te está manchando. Tiene que ser suculenta. El boquino, ¿no? O sea, yo, el origen de lo del gorrino, ¿no? Pues lo mismo, tiene que ser como un gorrino que se te... Y de hecho la carne picada siempre boca. está más buena cuando echas una cuarta parte de cerdo. Vaya. Sí. Cuando hagáis carne picada para vuestras hamburguesas o para vuestros espagueti en salsa boloñesa, siempre decir al carnicero que os eche una cuarta parte o un tercio, si sois gochos, o un tercio de lomo de cerdo. Bueno, podríamos hablar aquí también de hasta qué punto las nuevas generaciones han perdido la capacidad o la costumbre de ir a los mercados y de pedirle cosas al carnicero y se van directamente o a los precocinados, a las bandejas o incluso, sí, a los supermercados. Pero bueno, eso ya lo dejamos para el próximo episodio que tendremos contigo, seguro. Así que ya de remate absoluto, esa anécdota del mundo literario, musical, lo que te venga. Una anécdota. He tenido muchas. Imagino. El día que le canté una copla a Tom Waits. Bueno. El día que me crucé con David Bowie llevábamos la misma camiseta. Pero la más divertida es el día que James Brown me echó de su despacho. Bueno, vale, vamos a ir por partes. No, y tengo más. Vale, vas a contar la de James Brown echada de su despacho, que me parece buenísima. Las pero otras luego, no tienen pero tanto da recorrido. igual, yo soy un gran fanático Eso ya te lo cuento de luego. Bowie y de Tom Waits, de los dos, absolutamente. Entonces, quiero oír las dos. O el día que Lou Reed no me dejaba preguntarle acerca de nada. ¿Así? Como al Lester Banks, o sea, tipo Lester Banks que no... Lou Reed no te deja que hables ni de Warhol, ni de John Cale, ni de la Velvet, Claro. ni de la Factory, ni de drogas. Y entonces dices, bueno, ¿y de qué le pregunto? Y te dice su jefe de prensa, bueno, pregúntala sobre música. Y yo creo que esta es la anécdota buena con la que acabamos. Entonces le preguntas sobre música, pero sobre música, sí, sobre lo que quieras de música. Por supuesto, no le preguntes sobre chicas ni sobre su relación con Laurie Anderson. Ajá. Vale, o sea, estamos cojonudos sobre música. Y entonces, nada, le pregunté todo sobre música y al final le pregunté, oye, ¿me dices los últimos discos, tus discos favoritos de los últimos años, tal? Y mira por dónde, me recomendó un disco que yo no hubiera escuchado en mi vida, de Roland Kirk. Es un jazzman, un jazzman de vanguardia radical, y me alabó tanto a Roland Kirk que me pillé el disco. Y en mi programa de radio Casa Belver, la sintonía de Casa Belver es Roland Kirk haciendo una versión del Ain't No Sunshine. Y es un disco que me recomendó Lou Reed. Esa es la anécdota. Bueno, no, espera. No, ya no más. Espera, la de que te echase del despacho. Venga, bueno, vamos a ver. venga. Esta ha sido para melómanos, esta es un poco más para... Una más canalla. Esa es. Para entrevistar a James Brown, que en paz descanse, en aquella época tenías que coger 3 vuelos. Madrid-Nueva York, Nueva York-Atlanta y Atlanta-Augusta. Augusta. La ciudad conocida por el máster de golf. Ahí es donde tiene él sus oficinas, su estudio de grabación, su imperio. Hay una avenida James Brown, tal. Entonces, bueno, después de pasar con él un día recorriendo la ciudad, me enseñó todo. Pues mañana, ya buen rollo todo, ya como complicidad. Mañana quedamos en mis oficinas y le hicimos unas entrevistas, unas fotos muy bonitas. Y ya paso a hacerle la entrevista. Y estamos hablando de su experiencia, de su vida, de su última gira, de su último disco, de tal. Y después de media hora casi de entrevista, le pregunto, bueno, señor Brown, vamos a hablar de su experiencia en la cárcel y del consumo de drogas. Entonces James Brown me miró. Y fue casi como en las películas de Scorsese. Sí, me dijo, chaval, ¿cómo te atreves a ofenderme así en mi casa? Con acento siciliano. Casi, Llamó a un guardaespaldas y le dijo,
echa a este hombre de mi despacho y el guardaespaldas amablemente, con su dedo índice, le dio al stop en mi grabadora, entonces eran grabadoras de casetes para hacer las entrevistas, y dijo: señor, la entrevista ha acabado, haga el favor de acompañarme fuera. Y yo digo: pero señor Brown, intentando reconducir la situación, señor Brown, si no quiere hablar de este tema, podemos pasar del tema. Disculpe si le he ofendido. Disculpe si le he ofendido, me parece que forma parte de su biografía, puesto que usted ha estado en la cárcel después de una persecución policial potente, además, y que le han pillado con drogas y con armas, y él dice: ¿vienes aquí a hablarme de lo feo? ¿No has visto mi foto con el presidente ni mi foto con el Papa en este despacho? ¿Vienes aquí a sacar las cosas feas? Y bueno, pues no hubo manera de continuar la entrevista. Después de media hora, volví a coger los 3 vuelos de vuelta y a casa. Ese era James Brown. Bueno, al menos no te encañonó con una pistola. No me encañonó, pero a punto. Que a punto, ¿no? James Brown era un personaje tan maravilloso como inquietante, ¿no? Ahora que se habla mucho, y yo creo que con esto podemos cerrar, ahora que se habla mucho del tema del restaurante Noma y del chef René Redzepi, que decían que era un maltratador y tal, James Brown era un maltratador no solo de sus mujeres, sino de todos los miembros de su banda. De todos, sí. Y quitarles dinero cada vez que fallaba una nota. Multas, y de hecho las drogas era él el que las distribuía. Si te has portado bien o no has tocado bien, no te toca. O sea, era el dealer de Pavlov. No, era el que decía a quién se le daba y a quién no. Eso digo, claro. Para educar. Para educar. Bueno, oye, y lo que hemos educado es el paladar con este maravilloso vino que nos has traído. Mira, nos hemos estado tomando un Côte du Jura Lézard de la uva Savagnin de la bodega Ricaer, que lo hace mi amigo Florent Rouve. Yo tengo una pequeña importadora de vinos, o sea que me permitirás decir que este es un vino que importo y distribuyo yo. Y la uva Savagnin es una uva autóctona del Jura, el Jura que pertenecía a la corona española durante unos siglos porque era parte de Saboya, del reinado de Saboya. Y en el Jura, los vinos del Jura ahora están muy de moda en París y muy de moda en España. Porque algunos tienen velo, lo que se llama crianza, es una crianza biológica bajo velo de flor. Este no tiene velo, pero es un Jura muy divertido. Bueno, desde luego, lo que nos ha entretenido la conversación entera. Así que muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias, querido. Venga. Y gracias a los oyentes por aguantarnos. Hasta la próxima. Esto es Subterfuge Radio.